Hola, les doy la bienvenida a Close Up, el programa de Sin embargo al aire en donde analizamos los perfiles de personajes relevantes de la política nacional e internacional. Soy Montserrat Antúnez y desde este 12 de enero, como los siguientes lunes, me seguirán viendo al frente de este espacio. Hoy hablaremos de Marco Rubio. Él es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Nació en Miami en 1971. Su padre y su madre son cubanos. Se opusieron desde sus inicios al gobierno de Fidel Castro. Rubio se ha pronunciado en contra del comunismo y se define como un apasionado del sueño americano. Aun cuando su familia encontró refugio en Estados Unidos después de emigrar, el republicano ha respaldado las políticas de deportación masiva. Marco Rubio se inició en la política local en Florida, de ahí pasó al Senado hasta ser ahora el secretario de Estado en la administración de Donald Trump. Es un opositor de los gobiernos que se identifican de izquierda, como el de Cuba y Venezuela, y desde que era legislador fue descrito como un halcón. Este término que es utilizado para nombrar a políticos que favorecen el uso de la fuerza y la presión económica para alcanzar objetivos de seguridad nacional. Su papel como halcón quedó claro en los últimos días. Esto luego de impulsar un bombardeo en Venezuela para concretar el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero del 2026. El 7 de enero de este año, The New Yorker identificó en un artículo a Marco Rubio como parte del primer círculo de asesores del presidente Trump, el círculo que autorizó la redada a Caracas. En ese texto lo mencionan como una figura clave en la reunión donde se tomó la decisión junto al secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth y Stephen Miller, el asesor de política de Trump. Marco Rubio será el encargado de supervisar las acciones del gobierno de transición en Venezuela. Además de operar para que el gobierno de Trump se apropie del petróleo de ese país, como secretario de Estado, Marco Rubio defiende la decisión de anteponer ante todos los países los intereses de Estados Unidos. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales lo describió de esta manera unos días antes de que asumiera su cargo en 2025. Rubio es un halcón anti-China, que reforzará y actualizará la doctrina Monroe, atacando a todos los gobiernos no alineados con la Casa Blanca. Hagamos un primer acercamiento a la trayectoria política de Marco Rubio, un defensor de la doctrina Monroe. En su biografía publicada en 2012 con el título Un hijo americano, Marco Rubio narra que su interés en la política se reavivó por las clases de ciencias políticas que tomó en la Universidad de Florida, a la par de la invasión de Irak a Kuwait. También por la respuesta que tuvo Estados Unidos con la llamada Operación Tormenta del Desierto en 1991, que consistió en una campaña de bombardeos aéreos contra Irak. En el verano de 1991, Marco Rubio llamó a la oficina de la congresista local Ileana Ross, una política cubano-estadounidense del Partido Republicano, para hacer ahí una pasantía. Marco Rubio narró que se encargaba de contestar teléfonos, copiar documentos, clasificar y responder el correo de las y los electores. Un trabajo que, aunque parecía aburrido, fue su oportunidad de empezar a crear una red de conexiones. En esa oficina conocí a varias personas que más adelante me abrirían las puertas a otras oportunidades políticas. Así lo recordó Marco Rubio en esa biografía. En 1992 participó por primera vez en una campaña política. Lo hizo como voluntario con el senador por Florida Lincoln Díaz Balart, otro político cubano-estadounidense del Partido Republicano, quien ganó y trabajó en el Congreso durante 18 años. En ese periodo, de acuerdo con Marco Rubio, aprendió cómo administrar una campaña política entre la comunidad de personas exiliadas en Miami. Marco Rubio comenzó su carrera en el Consejo Municipal de West Miami en 1998. En el 2000 fue elegido para la Cámara de Representantes de Florida cuando tenía 28 años de edad. En esa primera campaña, su padre lo acompañó a visitar a votantes a quienes ayudaba a llenar las solicitudes de voto por correo.
Marco Rubio asegura que su papá tenía mejores conversaciones con las personas de la tercera edad, a quienes ayudó a convencer mientras hablaban de cómo era la vida en Cuba. Marco Rubio fue presidente de la Cámara de Representantes de Florida y en 2010 obtuvo un escaño en el Senado de Estados Unidos, un cargo que ocupó hasta enero del 2025, cuando se incorporó al gabinete de Donald Trump como secretario de Estado. Desde que fue legislador, respaldó la política intervencionista de Estados Unidos. Es un defensor de la doctrina Monroe. Solo para que todas y todos lo recordemos, la doctrina Monroe fue implementada por el expresidente James Monroe en 1823 y se resume con la frase América para los americanos. Con ella, Estados Unidos justificó su intervención en países latinoamericanos para resguardar la región de otras potencias. Así es como lo describen. En 2023, a 200 años de la doctrina, Marco Rubio firmó junto a un grupo de senadores republicanos una resolución legislativa con la que pedían retomarla. Es decir, desde entonces, 2023, planteó que la doctrina Monroe tendría que ser reconocida de nueva cuenta como una guía para el gobierno de Estados Unidos. La describió como una piedra angular duradera de la política exterior estadounidense. Ahora, como secretario de Estado, Marco Rubio respalda la Estrategia Nacional de Seguridad de Donald Trump que se presentó el 5 de diciembre del 2025. En esta estrategia, Estados Unidos detalla el objetivo de reforzar su influencia en América Latina. También incluye continuar acciones como los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, la búsqueda de un cambio de gobierno en Venezuela y el interés por controlar recursos claves como el Canal de Panamá. Aunque en esa estrategia todavía identifican a China como su principal competidor, la política reorienta el enfoque de Estados Unidos, que durante las últimas décadas se centró en Asia, y lo reenfoca al continente americano. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales alertó desde el 2024 cómo el trabajo de Marco Rubio significaría el regreso a la doctrina Monroe. Recordó que en 2022, Rubio, junto con el senador demócrata cubano-estadounidense Robert Menéndez, quien entonces era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presionaron al gobierno de Joe Biden para que solo invitara a la Cumbre de las Américas que se realizó en Los Ángeles a gobernantes elegidos democráticamente. De acuerdo con su lectura, esto excluía a los políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales expuso que Marco Rubio logró así que la administración demócrata de Biden mantuviera la política de Trump de asediar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que describe como la troika del mal porque, según dice, no respetan la democracia. En el caso de México, desde el 2022, en el marco de esta Cumbre de las Américas, Marco Rubio empezó a posicionar el discurso que vincula el crimen organizado con el gobierno. En junio de ese año, celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la invitación para asistir a la Cumbre de las Américas. El presidente dijo que no asistiría porque no invitaron a todos los países de América. Rubio celebró esta decisión y en un mensaje en su cuenta de X acusó a López Obrador de entregar secciones de México a los cárteles de la droga. En respuesta, López Obrador retó a Marco Rubio a presentar pruebas de estos señalamientos y dijo que en cambio él sí contaba con pruebas de que Marco Rubio ha recibido dinero de fabricantes de armas estadounidenses. Como senador, Marco Rubio también instó en 2023 al gobierno estadounidense a imponer sanciones para obligar a la administración de López Obrador a contrarrestar a los cárteles mexicanos de la droga. En América Latina, Marco Rubio se ha dedicado a fortalecer alianzas con los gobiernos de derecha y a presionar a los opositores de Trump. En abril del 2024, Marco Rubio publicó en la revista conservadora National Interest un artículo titulado Construyendo un futuro pro-estadounidense en nuestro hemisferio. En él planteó la importancia de crear una coalición de presidentes latinoamericanos para enfrentar la ola izquierdista. El bloque estaría compuesto por Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Perú, Costa Rica y Guyana, para frenar, según dijo, el alcance de China, Rusia
e Irán en el continente. El artículo lo publicó a un mes de reunirse en Argentina con el presidente ultraderechista Javier Milei, un aliado de Donald Trump. Y ya como secretario de Estado, emprendió en febrero del 2025 una gira por Centroamérica y el Caribe en la que consiguió que Panamá accediera a reducir la influencia de China en el Canal de Panamá, mientras que El Salvador ofreció recibir en sus centros penitenciarios a más personas detenidas a cambio de dinero. En el caso de Cuba, ¿por qué Marco Rubio se opone tanto a su forma de gobierno? Eso lo podemos entender al revisar sus raíces, su historia familiar. Marco Rubio nació en Miami en 1971. Es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1956, en la época de la Revolución Cubana. Él se describe como un apasionado del sueño americano porque él y su familia lo han vivido y ve como todo un privilegio el ser estadounidense. Mario Rubio, el padre de Marco, soñaba con ser empresario y Oriales García, su madre, con ser actriz. Pero, de acuerdo con lo que Marco Rubio plantea en su autobiografía publicada en 2012, ambos renunciaron a sus aspiraciones para buscar trabajos que les permitieran sacar adelante a sus hijos. Marco Rubio ha destacado la influencia que tuvo en su vida Antonio Rubio, su abuelo paterno, quien quedó huérfano a los 14 años de edad y se crió en las calles de La Habana, además de ser un defensor de los ideales de independencia del escritor José Martí. De igual forma, su padre tuvo que dejar la escuela desde niño para trabajar, y luego de la muerte de sus padres, vivió solo en las calles de Cuba cuando aún era un adolescente. Sobre la relación de su padre con la política, Marco Rubio escribió en su autobiografía que en 1947 se unió a la expedición fallida de Cayo Confites para derrocar al dictador dominicano Rafael Trujillo. La madre y el padre de Marco Rubio emigraron de Cuba a Estados Unidos en 1956 por recomendación de una de las hermanas de Oriales García. Inicialmente se instalaron en Nueva York, pero el frío los hizo mudarse a Miami el año siguiente. Entre 1958 y 1965, el padre de Marco Rubio intentó en varias ocasiones ser dueño de comercios como una tienda de verduras, una lavandería y un pequeño supermercado, pero los negocios fracasaron, por lo que se dedicó a trabajar durante años como barman en un hotel. En 1961, Oriales García, madre de Marco Rubio, regresó a Cuba unos días para cuidar a su abuelo, pero cuando intentó volver a Miami, casi le impidieron viajar con su hijo Mario, el hermano mayor de Marco Rubio, nacido en Cuba. La experiencia atemorizó a la familia del secretario y decidió no regresar a la isla. Para 1966, la madre y el padre de Marco Rubio pudieron comprar una casa. Mario, el hermano mayor, se alistó en el ejército y tiempo después se nacionalizó estadounidense. Marco Rubio nació en el 71 y su hermana menor, Verónica, en 1972. 3 años después, Mario Rubio y Oriales García se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses. Marco Rubio asegura en sus memorias que para ese entonces su familia estaba convencida de que Cuba se había convertido en un estado totalitario. El actual secretario de Estado describió de esta manera cómo fue la educación que recibió de su familia en la infancia, cuando se desarrollaba la guerra de Vietnam, que a la par desató una serie de protestas en Estados Unidos. Mis padres eran conservadores por naturaleza y también en su pensamiento político. Este país, Estados Unidos, era su refugio. Jamás se imaginaron que los Estados Unidos se verían asediados por tantos disturbios, así como tampoco creyeron que eventualmente el régimen castrista haría imposible para ellos volver a vivir en Cuba. Pero les inculcaron a sus hijos el respeto a su nuevo país y los valores conservadores que tan importantes eran para ellos. Las polémicas familiares también empañan la carrera política de Marco Rubio. En 2011, un año después de que fue electo como senador, Univisión publicó un reportaje en el que reveló que Orlando Sicilia, el esposo de Bárbara Sicilia, la hermana mayor de Marco,
fue condenado por narcotráfico en 1989, cuando un jurado lo encontró culpable de poseer grandes cantidades de cocaína y marihuana y de viajar a varios estados para vender y entregar drogas. Fue condenado a 25 años privado de la libertad y después obtuvo su libertad condicional en el año 2000. Los padres de Rubio vivieron con Cecilia después de su liberación y en general mantuvo una relación con la familia de Marco Rubio. Por ejemplo, cuando Rubio fue elegido presidente de la Cámara de Representantes de Florida en 2006 y cuando declaró su victoria en la carrera al Senado en 2010, él, Cecilia, subió al escenario donde Marco Rubio declaró su victoria. El equipo de trabajo de Rubio argumentó desde entonces que la historia ocurrió cuando el republicano era un adolescente. Y Rubio aseguró en su autobiografía que ni él ni sus padres sospechaban de la participación de Cecilia en delitos y dijo sentirse sorprendido por la noticia de su detención. Para 2012, con 41 años, Rubio era descrito como una de las estrellas latinas en ascenso en el Partido Republicano. Es nuestra superestrella. Así se refería a él Ed Rollins, el exgerente de la campaña presidencial de Ronald Reagan. Una de las contradicciones de Marco Rubio es que aunque actualmente respalda a Donald Trump, en 2016 se enfrentó a él cuando competían por la nominación presidencial del Partido Republicano. En febrero de ese año, durante un debate en Houston, Rubio criticó a Trump por sus tweets sin sentido y alejados de la verdad. También lo calificó como un estafador profesional. Rubio le dijo a Trump que de no ser por su herencia de $200 millones, en 2016 él estaría vendiendo relojes en Manhattan. Sin embargo, después de todas estas críticas, Marco Rubio se comprometió en mayo del 2016 a votar por Trump como el virtual candidato presidencial republicano. Esta decisión le ganó críticas de medios conservadores como el Washington Examiner, que lo acusó de ser un político oportunista y de no tener el valor de sostener sus convicciones. Rubio defendió su postura al asegurar que el objetivo principal era impedir que Hillary Clinton llegara a la presidencia. Cuando aceptó su nominación como secretario de Estado, Marco Rubio señaló que bajo el liderazgo del presidente Trump pondrían los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de todo lo demás. Una muestra de ello fue el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, así como el bombardeo en ese país la madrugada del 3 de enero. Hasta el 7 de enero, Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, informó que el ataque militar de Estados Unidos ha dejado al menos a 100 personas muertas y un número similar de heridos. El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 de sus militares que trabajaban en Venezuela, en lo que describieron como acciones combativas durante el ataque militar de Donald Trump. Pese a ello, después de los ataques, Marco Rubio insistió en describir a Trump como el presidente de la paz. También criticó la relación entre Venezuela y Cuba y se refirió al gobierno de la isla como un desastre. Rubio lanzó una advertencia al gobierno de Cuba que encabeza Miguel Díaz-Canel, al asegurar: si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado. Nicolás Maduro was indicted in 2020 in the United States. He is not the legitimate president of Venezuela. That's not just us saying it. The first Trump administration, the Biden administration, the second Trump administration, none of those three recognized him. He's not recognized by the European Union and multiple countries around the world. He is a fugitive of American justice with a $50 million reward, which I guess we saved $50 million. And make sure. Yeah, exactly. But don't let anybody claim it. Nobody deserves it but us. But I want to be clear about one thing. Nicolás Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy
like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies, is going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do with the Biden administration. Basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks. I'm going to do this. I'm going to do that. When I get there, we're going to do this. We're going to take. This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, if he says he's serious about something, he means it. And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States, and the president addressed it. There's a president of peace, by the way. I told you what I just said earlier. This guy had multiple opportunities to find his way somewhere else and figure out another. He could have been living somewhere else right now, very happy, but instead he wanted to play big boy. And so now, he's got other sets of problems on his hands. And but I think that the message here should be for the world. Look, the president doesn't go out looking for people to pick fights with. He's not generally wants to get along with everybody. We'll talk and meet with anybody, but don't play games. Don't play games with this president's in office, because it's not going to turn out well. And so I hope that I guess that lesson was learned last night, and we hope it'll be instructive moving forward. By the way, they were, all of the guards that helped protect Maduro, this is well known, their whole spy agency, all that were full of Cubans. I mean, it's amazing. This poor island took over Venezuela in some cases. One of the biggest problems the Venezuelans have is they have to declare independence from Cuba, that tried to basically colonize it from a security standpoint. So, yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least a little bit. En 2025, Marco Rubio realizó una gira por Latinoamérica. En septiembre visitó México y destacó que ambos países mantienen un nivel de cooperación histórico. Las declaraciones destacaron ante la serie de ataques y críticas que por años ha hecho el republicano. Esto fue lo que mencionó el 3 de septiembre del 2025 en la conferencia conjunta que ofreció con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. La historia de nuestros pueblos siempre serán conjuntas porque la geografía es la realidad y siempre seremos vecinos, pero porque somos vecinos tenemos temas en común, amenazas en común, peligros en común, problemas en común que tenemos que enfrentar. Y me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación al nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos, resultados que hemos visto, por ejemplo, en las cifras de que hemos visto 55 individuos que se le pidió al gobierno de México que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Fue una operación sumamente difícil, no una operación fácil, y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas, incluso los aviones mexicanos que llevaron a esos individuos a las cárceles norteamericanas. El intercambio de inteligencia y de información, proveer equipo y entrenamiento de ambas partes. Todo eso ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos, y por eso tiene toda la lógica cooperar y trabajar en conjunto. Este grupo de implementación, sé que en muchas ocasiones se habla de grupo, que se ha formado un grupo. Esto es un grupo de alto nivel. Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto uno al otro, de cooperación. Y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y eso agradecemos muchísimo. Y queda mucho por hacer juntos, poder lograr y avanzar en esta meta que tenemos en conjunto. Así que doy las gracias por eso. Hemos hablado muchísimas veces, también como hablamos y comentamos hoy, la presidenta ha hablado con el presidente Trump 14 veces. Así es. Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando a nivel de trabajo de nuestras diferentes entidades y, en fin, con mucho respeto y admiración por el labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo.
Todavía en noviembre del 2025, cuando el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que por órdenes del presidente Trump realizarían la operación Lanza del Sur para combatir al narcotráfico en América Latina, Marco Rubio descartó que el gobierno de Trump envíe fuerzas armadas a México para enfrentar a los cárteles, pero reiteró que hay zonas del país controladas por el narcotráfico. En esa ocasión expuso lo siguiente a la prensa: estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente no quieren que tomemos medidas unilaterales ni que enviemos fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, entrenamiento, intercambio de inteligencia y todo tipo de cosas. Tienen que pedirlo. Marco Rubio reconoció que las autoridades mexicanas están trabajando en colaboración con Estados Unidos, por ejemplo, para detener el flujo de fentanilo. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que su gobierno buscará reforzar la comunicación con Estados Unidos y, de ser necesario, el canciller Juan Ramón de la Fuente solicitará una reunión con Marco Rubio. Jesús Gallegos Olvera, académico de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y quien formó parte del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la UNAM, plantea que la trayectoria política de Rubio muestra su interés por llegar a la presidencia, pues ya se postuló en una ocasión y ahora mantiene una alianza estratégica con Donald Trump. Su papel como secretario del Departamento de Estado es central y sus acciones en América Latina estarían allanando el camino para otro gobierno que dé continuidad al de Donald Trump. Vamos a un close-up de la estrategia de Marco Rubio y cómo ha influido su visión conservadora en el continente. Hay que entender que Marco Rubio tiene una visión conservadora, un conservadurismo tradicional, con un grado de ordenamiento de prioridades basado en este caso ya con la seguridad de los Estados Unidos, con su liderazgo, con la mejora de sus condiciones económicas y comerciales. Y este conservadurismo va a contrapelo de la revisión liberal, más multilateral, más institucional, más basada en derecho internacional. Por ello es que la visión de Marco Rubio hacia América Latina en el marco del gobierno de Donald Trump establece un ordenamiento de prioridades basados en la seguridad, basados obviamente en este liderazgo, basados en estas condiciones que le permiten a el hegemón americano, si lo ponemos en los términos en que se ha expuesto en diferentes medios de comunicación, cumplir con la promesa americana de tener un continente, una región, un hemisferio en el cual es ineludible e indudable su dominio, su preponderancia. En esta perspectiva, me parece que también Marco Rubio va a dar un ordenamiento basado en una condición no del orden coyuntural, sino de largo aliento. Y esto es algo muy importante porque le permite a Estados Unidos estas condiciones de gradualidad, no de atropellamiento que en su momento observamos en la conducción errática o bastante acelerada que lleva el gobierno de Donald Trump en otros momentos. Es decir, Marco Rubio ofrece un grado de sensatez, un grado obviamente estratégico importante para cumplir con el mismo propósito, pero en una velocidad y en una condición, llamémosle, más acorde a lo que para él significa entender a los Estados Unidos como un gran actor en el mundo actual. Cuando menciona que está trabajando a largo plazo, lo podemos entender como esta estrategia de influir cada vez más en distintos países. Lo vimos recientemente con Venezuela, pero Marco Rubio hablaba directamente de Cuba, por ejemplo, de Colombia también se ha referido. Sí, es correcto, y no solamente pensando en términos de otros actores internacionales, sino de los propios Estados Unidos. La perspectiva de Marco Rubio, si lo comenzamos a observar en su trayectoria política, en el desarrollo que ha tenido en el marco de las instituciones estadounidenses, permite identificar a un actor que ya tiene intereses de llegar inclusive a la presidencia. Lo mostró en 2016. En aquel año fue un opositor que se confrontó con otro candidato que fue en ese momento Donald Trump y que después de prácticamente una década
ha mostrado una alianza estratégica que está conviniendo a sus intereses y que no podemos descartar definitivamente que esté pensando en el 2028 o en el 2032 ser un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y en ese contexto, ¿cómo podemos leer la postura que tiene Marco Rubio ante México? Y lo pregunto porque con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra, lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico, pero en el gobierno actual hemos escuchado ya un discurso que habla de que hay cooperación con México, aunque es distinto a lo que ha planteado recientemente Donald Trump, que ya está hablando de interferir incluso en tierra para combatir a los cárteles. ¿Cómo vemos la postura de Marco Rubio frente a México? Bueno, Marco Rubio, como secretario del Departamento de Estado en la actual administración, entiende que hay muchas vías para llegar a un mismo fin. Una de ellas, obviamente, es la militar, que se ha ejecutado en el caso de Venezuela con una operación quirúrgica para la extracción de Nicolás Maduro. Otras más son las diplomáticas, que tienen que ver desde el ámbito económico hasta el ámbito legal. Y obviamente en estas condiciones la relación con México pasa más por una conducción que podríamos llamar pragmática del propio Marco Rubio. En ese sentido, él entiende que como responsable del Departamento de Estado, lo que debe de primar son estas presiones de carácter político, de carácter social, legal, mediático, y que permiten cumplir con el mismo fin. Me parece que esto es lo que está observando Marco Rubio hacia México, un pragmatismo que más allá de la confrontación directa y de la oposición que genera altos costos al interior de Estados Unidos por el número de mexicoamericanos y de esta presencia hispana en general en Estados Unidos, genera como una serie de bloques que contienen este actuar estadounidense unilateral. Entonces, establece una revisión de cooperación estratégica en varios temas: combate al narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, temas climáticos, sociales, cooperación estratégica en foros específicos como puede ser Naciones Unidas, y de esa manera me parece que se dará un entendimiento de un Marco Rubio que en este conservadurismo no renuncia al liderazgo estadounidense, lo promueve, pero lo promueve con una visión que podríamos establecer es más inteligente y audaz que aquella que se presenta en términos de una confrontación directa que ha caracterizado en otro momento el actuar de Estados Unidos hacia México. Doctor, para recapitular, entonces estamos viendo a un Marco Rubio que está actuando de manera estratégica, está ya posicionándose para, pues, para seguir escalando en la política, en estos cargos, ya con miras incluso a la presidencia. Por eso es que estamos también viendo que tiene cada vez un papel más importante en el gobierno de Donald Trump. Ya decían que fue de estos funcionarios que estuvo en esta reunión en donde se toma la decisión de bombardear Venezuela. Definitivamente, el responsable del Departamento de Estado históricamente en el gobierno de los Estados Unidos es un actor central. Y en el caso de Marco Rubio, estas condiciones de centralidad se observan con estos ejemplos que usted menciona, y que no son los únicos. Y de hecho debemos pensarlo así. Marco Rubio está considerando que el ordenamiento que hoy se está logrando en el hemisferio occidental con esta acción y muchas otras más que seguramente estaremos observando ya en la relación con Colombia, ya en la relación con Brasil, con Cuba o con México mismo, le permiten a él establecer un escenario en el cual, de ser presidente de los Estados Unidos, tiene un hemisferio o una región latinoamericana con menos problemas, con menos banderas rojas que las que actualmente se están observando. Y eso es lo que finalmente le permite él actuar desde esta condición de secretario de Estado en allanar un camino para un gobierno, vamos a pensar, republicano en 2028, que dé continuidad al trumpismo de nuestros días y que le ofrezca, de ser el que continúe en ese gobierno ya como ejecutivo, dar un seguimiento sin los costos políticos, militares que en este momento se están estableciendo. Estamos viendo es un Marco Rubio con una visión estratégica de largo plazo, un Marco Rubio que es un contrapeso a las decisiones galopantes del ámbito militar y que muestra también mesura y que cumple con los mismos objetivos y que en ese sentido converge con la perspectiva que tiene el movimiento MAGA en los Estados Unidos, que obviamente
en el futuro inmediato, pues le tendría que dar un apoyo, ya sea a través de una base electoral, ya sea a través de una opinión pública, etcétera, etcétera. Entonces, Marco Rubio no se aleja de esas bases que le dieron la victoria electoral a Donald Trump en 2016 y en 2024 y que le permitieron en este momento al trumpismo establecer las condiciones con las cuales se está desarrollando el gobierno de los Estados Unidos. Ahora ya saben quién es Marco Rubio, un político crítico del respaldo a personas migrantes, pese a venir de una familia de migrantes cubanos, un defensor de la doctrina Monroe, del intervencionismo de Estados Unidos y un político que tiene cada vez más poder en el gobierno de Donald Trump. Gracias por acompañarme en este close-up. Nos vemos el próximo lunes aquí por Sin embargo al aire.